Buenas noches. Bueno, qué bueno poder estar juntos esta tarde por este medio. Ustedes allá y yo acá en mi casa, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y listos para tener un estudio de la palabra del Señor hoy. Así que los invito a dejar de hacer lo que están haciendo y vengan y siéntense frente a su computadora o su celular, el medio que usted está usando para conectarse, y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Los invito a cerrar sus ojos y poner la cabeza en reverencia para que busquemos la dirección del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de congregarnos por este medio, forma virtual, para poder estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que está con nosotros hoy y los que se unirán después a través de la grabación. Y recibe la gloria. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, para que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, el estudio de esta tarde va a ser sobre el papel de los apóstoles en el desarrollo de la iglesia. O sea, ¿qué papel tenían los apóstoles? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Cuál es el papel de los apóstoles en el desarrollo de la iglesia? Entonces, los invito a poner atención aquí. Si gustan, pueden anotar los pasajes o buscarlos como quieran, aunque vamos un poco rápido. No creo que tengan oportunidad de estar buscando los pasajes, pero concéntrense y busquen la manera que puedan ver los pasajes aquí en pantalla. Primeramente, vamos a 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 28, porque quiero mencionarles de que el don del apostolado es el primer don puesto en la iglesia. O sea, de todos los dones, el primero fue, dice, y aún los puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Está en el capítulo 12 de 1 Corintios, que es la diversidad dentro de la unidad de una iglesia. Entonces, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Así que el primer don puesto en la iglesia es el don del apostolado. De hecho, aquí podemos ver dónde está la iglesia, dónde están los apóstoles. Y nosotros afirmamos que la palabra de Dios indica que la iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Al principio del ministerio de Jesús, y donde vemos los apóstoles, la institución de los apóstoles, que vamos a verlo esta noche, aunque ese no es el tema, pero mencionándolo de pasada, vemos que ahí está la iglesia. Aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, vemos que el primer don puesto en la iglesia es el don del apostolado. Ahora quiero que vayamos ahora a Hechos capítulo 1 y el versículo 21 para ver el bautismo de los apóstoles. O sea, cuando hablamos de los apóstoles estamos hablando de que vienen de alguna parte. ¿De dónde vienen? Bueno, en Hechos capítulo 1, y esto es después de la ascensión de nuestro Señor, en esos pocos días entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo que había que nombrar a alguien para que tomara el lugar como testigo de la resurrección de Jesús, que tomara el lugar de Judas. Pero lo importante aquí es que notemos los requisitos que pone Pedro. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces quiero que tomen nota de que Pedro pone como requisito comenzando desde el bautismo de Juan. De hecho, todos ellos entonces eran primeramente discípulos de Juan. Y como discípulos de Juan, entonces Juan identificó a Jesús. Este es el Cordero de Dios. Este es aquel que viene, que es antes de mí, que viene después de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, todos ellos eran discípulos
de Juan el Bautista. El bautismo que ellos tenían era el bautismo de Juan, igual que Jesús. El bautismo que Jesús tenía también era el bautismo de Juan. Vamos entonces a ver el llamamiento de los apóstoles y vamos a Mateo capítulo 4. No sé si usted se ha preguntado dónde encaja estos versículos con cuando fueron instituidos. Yo sí me preguntaba eso. Yo me preguntaba, bueno, ¿dónde está cuando Jesús fue y los llamó y ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y lo siguieron? ¿Dónde está eso en relación con el momento que Él los instituyó? Entonces, bueno, vamos a ver esto esta noche. Tal vez conteste algunas preguntas para usted que en la preparación de este estudio a mí me contestó algunas preguntas. Entonces vemos el llamamiento de los apóstoles y vamos a Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ya ellos eran discípulos de Juan. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Así que tenemos aquí cuatro que estaban pescando, eran pescadores, estaban ahí al lado de la orilla del mar de Galilea, y entonces Jesús los llamó. Ya ellos eran discípulos de Juan, y ellos dejando al instante la barca y sus redes, entonces los siguieron. Vamos ahora a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En este caso, tenemos el caso de cuando, vamos a leerlo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que aquí vemos donde ellos estaban pescando, pero una vez más les dice que ahora van a pescar. De hecho, esta pesca, pesca cuantiosa, sirvió para que ellos pudieran dejar de trabajar y pudieran dedicarse tiempo completo al ministerio. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Vamos ahora al versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, al ser publicano significa que era, su nombre indica que era levita, pero él estaba en cierto sentido sirviéndole a los romanos. Y entonces ellos, los publicanos, eran despreciados por los judíos y los consideraron, los llamaban publicano. Publicano significa un empleado público, pero ellos eran despreciados porque ellos eran empleados públicos de los romanos, contra de los de su pueblo. Entonces Jesús llamó a Leví, a Mateo, y le dijo, sígueme. Ahora, ¿qué hizo? Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Pero sigamos leyendo, donde dice, y Leví, al dejar ya su trabajo, entonces le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos. O sea, Leví, Mateo, invitó a sus compañeros. Él invitó a otros publicanos para que vinieran a la cena, para que conocieran a Jesús, para que ellos supieran ahora a qué se iba a dedicar, y dio la oportunidad de que ellos conocieran a Jesús. Una gran oportunidad. De hecho, esto es bueno. Cuando la gente invita a sus compañeros de trabajo a una cena, invita a un predicador o a su pastor para que venga y entonces tenga la oportunidad de hablarles de las cosas del Señor. Y eso fue lo que
Mateo hizo. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, que no podían faltar, murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque ellos no lo hacían y los consideraban inmundos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, y no es que habían justos, pero aquellos que se consideraban justos, los fariseos, los saduceos. Entonces, no he venido a llamar a justos, y de hecho ellos no reconocieron que Jesús era el Cristo, sino a pecadores, al arrepentimiento. Bien, vamos entonces ahora a un pasaje que Jesús mencionó. Esto fue inmediatamente antes de que él fuera tomado. De hecho, esto fue la noche de su crucifixión al día siguiente. Y entonces quiero compartir esto que él dijo en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está hablándole a los apóstoles. Y él dice: no me elegisteis vosotros a mí. Vemos aquí entonces de que los apóstoles fueron elegidos por Jesús. No fue decisión de ellos. Ya vimos donde ellos estaban trabajando y el Señor los llamó. Por cierto, eso es un buen punto, de que el Señor llama a gente ocupada. La gente a veces dice: ay, pero si yo estoy muy ocupado para servir al Señor. Bueno, eso significa que es una persona ocupada y que Dios lo puede usar. La gente que no tiene nada que hacer, a veces tampoco tienen nada que hacer en el reino del Señor. Vamos ahora a Lucas, capítulo 6. Porque aquí vamos a ver cuando los apóstoles fueron instituidos. Aquí está la institución de los apóstoles. Lucas 6, comenzando con el versículo 12. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y descendió con él. A ver qué pasó aquí donde estamos. Ya, ahora sí. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Está hablando de la gente que había venido para que Jesús los sanara y lo estaban siguiendo. Vamos al versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero parece que aquí me brinqué algo. Un momentito. Vamos a buscar un momentito acá. Vamos un momentito aquí a Lucas, capítulo 6, y comenzando con el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, él oraba a menudo, muy a menudo. Pero esa noche él pasó orando toda la noche. ¿Por qué? Porque al día siguiente él iba a instituir a los apóstoles en su iglesia. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé,
Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llamó a ser el traidor. Ahora sí, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de personas. Ahora vamos a seguir entonces ahora. Versículo 20. Ya había nombrado quiénes eran los apóstoles, aquí es que había instituidos. Y quiero que notemos donde dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. O sea, el sermón del monte fue dirigido a ellos. Allá estaba la gente, allá estaba la multitud que habían venido para oírlo y para ser sanados y todo eso. Pero el sermón del monte que vemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y en Lucas capítulo 6 y 7, vemos aquí que fue dirigido a sus discípulos. En otras palabras, fue dirigido a los apóstoles. Y es importante que nosotros entendamos eso. Vamos ahora entonces a seguir estudiando donde está versículos 17 al 20 y vamos ahora también a Mateo 5 del 1 y 2. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? A los discípulos. O sea, el sermón del monte fue dirigido a sus discípulos, o sea, a su iglesia, o sea, a los apóstoles y otros que estaban ahí también como que eran discípulos de él. Ahora, siguiendo con la enseñanza esta tarde, vamos en Juan capítulo 3, que Jesús comenzó a bautizar y luego dio autoridad a sus apóstoles. En Juan 3:22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos ahí y bautizaba. Ahora, ¿de dónde consiguió Jesús su autoridad para bautizar? Bueno, Juan el Bautista dio testimonio diciendo de que él lo había recibido del cielo. Así que Jesús tenía autoridad para bautizar porque lo había recibido del cielo. Aclaremos esto. La comisión de Juan el Bautista era predicar, se ha acercado el reino de los cielos, preparar el material humano que Jesús iba a tomar para organizar su iglesia, para establecer su iglesia. Y Juan el Bautista entonces, ese era su papel, preparar el material. Y una vez que él hizo eso, ya él entonces ya había cumplido con su trabajo. Entre su trabajo estaba bautizar a Jesús. Ahora, Jesús traía otra comisión, no de Juan el Bautista, porque los discípulos de Juan no podían bautizar, sino de Jesús, que Jesús traía su propia comisión del Padre. Entonces él tenía autoridad para bautizar, pero no solamente tenía autoridad para bautizar. Vamos ahora al capítulo 4 y el versículo 1 al 3, donde dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora quiero que regresemos acá al versículo a 4:2. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice en el 3:22 que Jesús bautizaba. En el 4:2 dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. ¿En qué quedamos? Ok, escuchen. Cuando los apóstoles, los discípulos de Jesús, bautizaban por autoridad de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, era exactamente igual que si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Y es por eso que podemos entender aquí, es asunto de autoridad. Ellos tenían autoridad, Jesús dio autoridad de bautizar a sus apóstoles. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, donde está la misión de los 12. A veces también se le llama esto la comisión restringida, que fue solamente la casa de Israel.
En Mateo capítulo 10, comenzando con el versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora aquí está entonces la predicación que ellos debían llevar a cabo, debían hacer. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Aquí ellos tenían que aprender a depender del Señor. Ellos tuvieron que aprender. Ahora, más tarde cuando los mandó, entonces les dijo, bueno, ahora sí, el que tiene dinero, entonces lleve también su espada, lleve su bulto, lleve su salveque, lleve su bordón, lleve todo eso, pero primeramente los mandó sin nada, para que aprendieran a confiar en el Señor. De hecho, todos los que servimos al Señor necesitamos pasar por ahí. Necesitamos saber que el Señor va a proveer nuestras necesidades y aprender a confiar en Él para que podamos usar esa experiencia para compartir también con otros. Dice el versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento o digno de su salario, dice en otra traducción. Vamos ahora a ver la entretención favorita de los apóstoles. Usted creyó que los apóstoles eran perfectos. Usted creyó que el hecho de andar con Jesús hizo que ellos fueran totalmente y completamente maduros. No. Dice en Mateo 20, comenzando con el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole alguillo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cualquier cosilla. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y entonces ellos dijeron, ¿podemos? Y claro que sí, nosotros podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Él se refería que él iba a morir por los pecadores. Ellos iban a morir como testimonio. Ellos iban a pasar por ahí. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Sigamos leyendo, versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? Porque se nos fueron arriba, se nos adelantaron. Estos dos sí que se aprovecharon y se los fueron arriba. Entonces los 10 se enojaron porque ellos no se les había ocurrido pedir eso precisamente. Vamos a ver qué dice Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora vamos a Marcos capítulo 9. En otra ocasión, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y Jesús de todos modos se lo sabía. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Es importante que veamos aquí a los 12, o sea, a los apóstoles. Y les digo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Quiero que vayamos ahora a otra ocasión. Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 23. Otra ocasión. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Ahora, tomen nota que aquí estamos en Lucas capítulo 22. O sea, esta es la noche en que Jesús fue entregado. Y hasta el final de su ministerio. En tantas ocasiones, a través de estos 3 años y medio, ellos habían estado discutiendo quién iba a ser el mayor. Y llegaron hasta el final y todavía seguían discutiendo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo otra vez, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que podemos ver aquí de que su entretención favorita de los apóstoles era discutir quién iba a ser el mayor. Bueno, gracias a Dios que eso terminó cuando Jesús fue crucificado y luego resucitó. Ellos entonces recibieron el Espíritu Santo y ya eso cambió. Pero ellos estaban disputando y todavía lamentablemente hoy hay muchas personas que todavía buscan lo mismo. No crea, entre los pastores hay muchos celos, entre los dirigentes en las iglesias hay muchos celos. Muchas personas que están buscando ser los primeros. Vamos ahora a otro pasaje. Los apóstoles, estamos hablando del papel de los apóstoles en el desarrollo de la iglesia. Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Creo que ahorita vamos a ir terminando para seguir posiblemente la próxima semana. Vamos a ver. Los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Vemos aquí varios pasajes. Vamos a Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En Lucas 22:30, esto fue pocos minutos después que los encontró discutiendo la noche que fue entregado. Aquí está cuando él traspasó la autoridad de quién iba, de cómo se iba a administrar el reino iglesia después de su partida, pero termina diciendo, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, pero quiero que tomemos nota aquí en este momento donde dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, nuevamente vemos aquí que los apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a Lucas 22 de nuevo, pero vamos a retroceder al versículo 14. Ya al final de su ministerio, Jesús celebró la última Pascua con los apóstoles. Muchas personas se preguntan por qué estaban solamente los apóstoles ahí esa noche. Y creo que aquí vamos a terminar. ¿Por qué Jesús celebró la última Pascua con los apóstoles? ¿Por qué solamente con ellos? ¿Acaso eran solo ellos? No. Porque la Biblia dice que había más de 500. Él apareció a más de 500 en una ocasión y después de su resurrección, Él apareció solamente a los creyentes. Así que sabemos que habían más de 500 que ya eran creyentes y seguramente ya eran miembros de la iglesia. Pero Él celebró esto con los 12. Primeramente, celebró la última Pascua. Él había mandado en los versículos anteriores al 14
les había mandado para que encontraran dónde había de prepararse para la Pascua. Iban a encontrar un hombre con un cántaro. Lo acostumbrado es que las mujeres lo hicieran. Y ahí fue donde prepararon lo que nosotros conocemos como el aposento alto. Cuando era la hora, o sea, cuando ya eran las 6 de la tarde o el anochecer del 13 Nisan, 13 Aviv, cuando ya era 14, porque ya se había puesto el sol, era la hora el día que se podía celebrar la Pascua. Entonces, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Están solamente los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué? Porque era la última. Recordemos que la Pascua estaba señalando hacia Jesucristo. La Pascua conmemoraba la salida de Egipto. Ellos comieron la Pascua e inmediatamente salieron. La sangre del Cordero de la Pascua había sido aplicada al dintel y a los 2 postes de la puerta de las casas donde ellos estaban, y el ángel de la muerte pasó y encontró que ya hubo un muerto en esa casa, el Cordero, estaba tomando el lugar del primogénito, y entonces pasaba sobre. La palabra Pascua significa pasar sobre. Ellos conmemoraban eso entonces año a año en el 14 Aviv, recordando la noche que ellos salieron de Egipto. Y ahora entonces Jesús había estado celebrando la Pascua con ellos. Pero ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Por qué? Porque era la última, antes que padezca. Ese día, a la usanza de los judíos, el día judío empieza al anochecer del día anterior. O sea, el 13 Aviv, terminó cuando se puso el sol y empezó el 14. Y cuando ya llegó la hora, entonces fue cuando él se sentó a la mesa para participar y dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque se iba a cumplir ese mismo día. Sigamos leyendo versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, se cumplió, de hecho, ese mismo día, a la usanza de los judíos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Aquí está celebrando la Pascua. No, la cena del Señor todavía no. La cena del Señor empieza en el versículo 19. Entonces, él está celebrando la Pascua que señala hacia él. Juan el Bautista lo identificó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ya vamos a terminar aquí esta noche. Vamos a continuar la próxima semana, donde vemos el papel de los apóstoles en el ministerio de nuestro Señor, el papel de los apóstoles en el desarrollo de la iglesia, para que nosotros podamos entender un poco mejor qué hacían los apóstoles. Los apóstoles fueron muy importantes en el comienzo de la iglesia y nosotros debemos entender el papel de ellos. De hecho, hubo 12, bueno, 12 incluyendo Judas. Y yo considero que fue Juan el Bautista el que demostró el papel de Jesús, y fue el apóstol Pablo el que tomó el lugar de Judas en los 12. Él así lo decía, él así lo enseñó, que él era apóstol, y yo así lo creo. Entonces, cuando habla de los 12 que se van a sentar sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, yo creo que el apóstol Pablo es uno de ellos. Pero bueno, si usted no está de acuerdo conmigo, no hay problema, no hay problema. No quiero terminar sin dar oportunidad. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces quiero invitarla para que tome esa decisión ahora mismo, ahí donde está. Tome la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. Reconozca que es pecador, pecadora. Diga al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado y yo quiero que me salve, me perdone. Yo quiero ser una criatura suya
Yo quiero que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario quede acreditado a mi favor y que yo pueda entonces ser parte de la familia de Dios. Dígale eso al Señor. Y entonces yo le voy a poder ayudar en los primeros pasos de su vida cristiana. Usted me lo comunica al final, puede tomar nota de cómo comunicarse conmigo. Y si usted ya es creyente, entonces aprenda el papel de los 12 apóstoles y nosotros podemos seguir sirviendo al Señor en el papel que Él nos dio. No somos apóstoles, no hay apóstoles hoy, pero podemos ver que el trabajo de los 12 apóstoles era muy importante en el comienzo de la iglesia y ahora en la continuación de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo que desempeñar, tenemos un papel que desempeñar y debemos hacerlo completamente para la honra y para la gloria del Señor. Entonces, lo invito a usted para que tome la decisión de dejarse usar. Tal vez usted sea uno de los que me dicen, hermano, pero yo no sé para qué sirvo, no sé a qué me está llamando el Señor. Bueno, dígaselo a Él. Y una de las maneras de saberlo es cuáles son los dones que el Señor le ha dado, cuáles son los dones, los talentos que el Señor le ha dado, y úselos para la gloria del Señor. Entrégueselo a Él para que Él lo use, para que la use para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Gracias porque hemos podido encontrar el papel de los apóstoles al comienzo de la iglesia y que nosotros podamos encontrar nuestro papel, que podamos entender que cada uno tenemos un trabajo que hacer, de acuerdo con los dones y talentos que tú nos has dado, que los podamos usar, que podamos entregarte nuestro tiempo, nuestros talentos, todo lo que nosotros somos y tenemos, entregártelo a ti para que los uses para tu honra y para tu gloria. Señor, si hay personas que están escuchando que no te han recibido como Salvador personal, que hoy sea el día que tomen esa decisión, para que entren a formar parte de la familia de Dios y que podamos decir que somos hermanos en Cristo y que su nombre ha quedado inscrito también en el libro de la vida, y cuando tú vienes también vienes por ellos y por nosotros. Úsanos para tu gloria. Acláranos la mente que podamos entender, Señor, lo que tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.